Me alegra verte en la casa del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Y a mí me alegra verlo también en la casa del Señor en esta mañana, porque fácilmente pudimos habernos ido para la playa, para el lago. Pero, hermanos, es bueno apartar un momento en esta semana para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para venir a cantarle, para venir a escuchar de su palabra. La playa y el mar, o la playa y el lago no se van, hermano. Después de salir de aquí, fácilmente nos podemos ir. Hay invitaciones, ¿verdad? Sí, hay invitaciones. Me alegra ver en la casa del Señor. Bienvenidos los hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión. Y hermanos, yo cuando preparaba este mensaje, algo que se ha mencionado bastante en nuestros cultos de viernes con enfoque familiar, es que en las familias o a lo largo de nuestra vida todos hemos hecho sacrificios. Los padres o las madres han sacrificado el descanso para cuidar quizás un hijo con fiebre en una noche. Padres o madres que tuvieron que posponer sueños personales para poder criar a un hijo. Muchas carreras universitarias que ya se quedaron en pausa, quizás muchas maestrías se quedaron en pausa, quizás un emprendimiento se quedó en pausa. Muchos de nosotros quizás hemos tenido que soportar trabajos o soportar empleos difíciles, porque a veces los jefes no son muy comprensivos, pero estamos ahí o hacemos el sacrificio por amor a nuestra familia. Y así podemos empezar a enlistar sin fin de sacrificios que los padres, que las esposas, que los hijos hacen, y el objetivo no es que lloremos aquí. Yo le invito, trate de pensar cuántos sacrificios usted ha hecho en la vida por alguien. Muchos han donado un órgano a un familiar, han donado un riñón, han donado otros órganos para que alguien más pueda vivir. Y son ejemplos de sacrificios muy nobles. Pero ninguno de esos sacrificios se puede comparar con el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hermanos, ese bendito sacrificio era necesario para poder vencer. Ese sacrificio era necesario para que usted y yo hoy podamos celebrar y podamos tener victoria. Era necesario ese sacrificio. Yo quiero que sin mayor preámbulo vayamos a nuestras Biblias, a 1 Corintios 15, del 20 al 23. Yo creo que quienes siguen nuestras redes sociales ya tienen una idea o ya saben el título de esta meditación. Cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén. Y nos ponemos de pie, si usted puede, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. ¿Lo tenemos todos? Amén. Si no podemos esperar. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Vamos a leer. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos juntos, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oramos. Padre y buen Dios, Señor que estás en los cielos y en nuestros corazones, gracias te damos por esa oportunidad, por este privilegio inmerecido que me das, Señor, de poder dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor. De manera especial, de manera humilde, te pido que pongas gracia en mí, Señor, para poder comunicar este mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, dándome la habilidad, Señor, para que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos y lo más importante, que se haga práctica, Señor. Tu espíritu contrario a ti, Señor, sea atado y sea echado fuera en esta hora, poderoso Dios, y que todo se haga según tu voluntad. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Y el título de esta meditación es Consumado es. ¿Puede repetirlo conmigo? Consumado es. Y yo tengo muy buenas noticias para ustedes en esta mañana. Esa buena noticia es de que Cristo ha resucitado. Esa es la alegría de nosotros los cristianos.
Es la mejor noticia que podemos recibir. Y hermanos, yo analizaba cuando preparaba este sermón que la muerte de Cristo rara vez es un tema de discusión. De hecho, Jesucristo es el único hombre que ha partido la historia en dos. Para referencia, tanto creyentes como no creyentes dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pero como le digo, la muerte nunca ha sido tema de discusión. Sin embargo, la resurrección sí. Muchos creen que es una leyenda, muchos creen que es una historia, que sí, Jesús existió, pero para ponerle un poco más de sabor o un poco más de dramatismo a su historia, a su legado, han inventado, muchos dicen, lo de la resurrección. Pero para nosotros, hermanos, es una base fundamental de nuestra fe. Y yo quiero que vayamos un poco atrás en el mismo capítulo 15, versículo 14, y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y yo meditaba, hermanos, y yo analizaba que como cristianos o como humanidad en general no valoramos o no damos la importancia de esta noticia, que Cristo ha resucitado. No se da énfasis a esto o simplemente se le da énfasis para estas fechas. En esta semana nosotros encendemos la televisión o en las plataformas o incluso en las plataformas de video o de música, sugieren música cristiana o música religiosa, como le dicen. Vemos en los canales los 10 mandamientos y otras películas, Sansón y otras películas inspiradas hasta cierto punto en los pasajes bíblicos. Pero después de esto, ya no. Y muchos de nosotros o muchas personas se alegran más cuando hay oferta en el supermercado o por cualquier otra cosa terrenal que por la victoria de Cristo. Difícil eso, nos alegra o nos motivamos por cualquier otra cosa, pero se nos olvida que el verdadero motivo de nuestro gozo es la resurrección de nuestro Señor, es nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y hermano, esto tendría que ser el motivo de nuestra alegría como cristianos. Y vamos al 15:20 nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero que resucitó y gracias a Él ahora nosotros tenemos esperanza. Y mi amado hermano, para poder celebrar hay que sufrir. Para poder levantar un trofeo hay que sufrir. Para poder culminar una carrera hay que sufrir. Para resucitar había que morir. Para poder graduarse hay que pasar muchos requisitos. Si lo vemos desde que el niño se inscribe a kinder hasta la última defensa, hay que pagar también, ¿verdad?, por los derechos de graduación. Y más allá, si quiere seguir estudiando el joven o la joven, hay que sufrir. Para quedar campeón en la Copa Mundial hay que ganarle a todos, o al menos a las llaves, ¿verdad?, a los que se le pongan enfrente. Hay que sufrir. Para poder recibir un salario, se siente bonito en la quincena cuando uno recibe un salario, pero hay que trabajar, hay que levantarse temprano los días anteriores. Y hermano, Jesús pasó en angustia antes de que lo capturaran. Yo investigaba que muchos historiadores o muchos expertos dicen de que el tormento de Jesús fueron alrededor de 12 a 14 horas desde Getsemaní hasta el momento que él expiró en la cruz. Porque hemos estudiado y ya hemos predicado de esto. ¿Se acuerdan de Apoyo Total? De la preocupación, de la angustia que tenía Jesús cuando estaba en Getsemaní. El tormento de Jesús comenzó antes. Comenzó desde Getsemaní en un inicio. Luego cuando llegan a arrestarlo y tienen un cierto juicio, luego vemos la flagelación y la coronación de espinas. Posteriormente el camino al Gólgota con la cruz. El viernes hablábamos de eso, el peso estimado de la cruz. Crucifixión y posterior muerte. Todo eso que le acabo de mencionar, podemos dividirlo en las etapas del sufrimiento de Jesús, fueron de 12 a 14 horas. Y como lo hemos mencionado, aquí estamos hablando más que todo del aspecto físico y el aspecto emocional, la vergüenza. Difícil de 12 a 14 horas. Si nos ponemos a analizar, hermano, fue una jornada, fue algo de tormento, muy duro.
Pero para que Él pudiera decir, consumado es, tuvo que pasar por todo esto. Y yo quiero que vayamos a Juan 19, del 28 al 30. Tal vez alguien me lo puede leer y me pueden habilitar un micrófono. Por favor, lo agradecería mucho. Juan 19, 28 al 30. Amén. ¿Quién lo tiene? Hermana Ana María. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muchas gracias. Y podemos ver en ese pasaje un aspecto que muestra la humanidad de Jesús. Tuvo sed. Hermanos, y a veces cuando nosotros caminamos más bajo de este sol nos da sed. Ahora imagínense todo el sufrimiento que Él pasó, toda la sangre que Él había perdido. ¿Cuántos han donado sangre aquí alguna vez? Yo no. Pero cuando hacen exámenes, cuando no hacen exámenes, uno se siente débil, o al menos me han contado que se sienten débil. Al terminar de donar sangre dan ciertos fresco azucarado o dan unas bebidas, no quiero hacerle publicidad, ¿verdad? Pero con mucho azúcar, con alto contenido de azúcar. Cuando solamente donamos cierta porcentaje o una porción de nuestra sangre. Ahora Jesús, toda la sangre que había perdido, todo el cansancio, no había comido y tuvo sed. Le dieron vinagre. Muchos dicen de que fue hasta cierto punto parte de misericordia de parte de los soldados romanos, no darle mucho líquido, porque lo que esperaban era que muriera y que no se extendiera su padecer. Pero podemos ver cómo Jesús estaba sufriendo, podemos ver la parte humana de Jesús. Y Él dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y en griego dijo una palabra, quizás muchos conocen, que es tetelestai. ¿Qué significa esto? Es consumado es o completado. Es una palabra griega que se traduce como consumado o completado. ¿Y para qué se usaba, en qué contexto se ocupaba esta frase o esta palabra, tetelestai? Cuando una deuda quedaba pagada. Cuando algo se había pagado, cuando ya no se debía nada. Cuando un siervo había acabado el trabajo que le delegó su amo, cuando había cumplido la misión. Qué bonito se siente cuando uno le asignan una tarea y uno la pudo terminar y hasta quizás hizo un poquito más a veces. Rara vez pasa, pues. Pero cuando uno le asignan un trabajo en los trabajos de nosotros, una tarea, y uno termina a tiempo, uno dice, jefe, jefa, aquí le entrego. Y uno se siente bien si lo hace todavía antes del tiempo. Otro contexto de esta palabra tetelestai es cuando un soldado tenía bajo sus pies a su enemigo, al terminar de matarlo gritaba esta frase, tetelestai. En pocas palabras, o para concluir en este punto, es cuando algo ya se había terminado. Qué gratificante es para una madre cuando da a luz. Puede decir, ya terminé mi labor de parto, porque el trabajo de madre hasta que muera. Pero qué bonito se siente cuando nosotros terminamos cosas que esperábamos, o mejor dicho, cosas que pensamos que no iban a costar mucho y lo logramos culminar. Por ejemplo, cuando alguien está sembrando una parcela. ¿Cuántos han sembrado maíz? Yo creo que varios. Cuando han terminado una parcela o un terreno grande se ha sentido una gran satisfacción. Yo no lo he hecho, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Poder decir, ya terminamos. Y Jesús, Él dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, misión cumplida, he terminado. Y Jesús, hermano, no solo declaraba el final de su sufrimiento, porque ya la parte humana iba a descansar en ese momento. Qué bonito se siente cuando hemos tenido una enfermedad
o a veces una pequeña gripe, y cuando uno ya amanece al día siguiente, uno amanece con mejor salud, uno se siente bien, se siente aliviado. Cuando uno a veces ha estado enfermo y uno ha querido comer y después no vuelve a comer con normalidad, cuando a alguien le han operado y poco a poco puede volver a retomar las actividades que tenía anteriormente. ¡Qué alivio! Ahora imagínense para Jesús también qué significaba eso, si lo vemos del lado humano. Pero hermano, no solo declaraba el final de su sufrimiento, sino que era una declaración de victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús en ese momento dijo: he vencido, he triunfado, he terminado. Yo por eso me alegro en esta mañana, hermano. Porque Él, por su amor inagotable, Él terminó ahí. Hasta el último momento, no abandonó. Él pudo haber abandonado, pero no abandonó por amor a usted y a mí. Y por eso debemos alegrarnos en esta mañana. Hermano, en ese momento la deuda de nuestro pecado había sido pagada. Por esto debe alegrarnos la resurrección a nosotros. Y eso debemos tener cuidado, hermanos, de no decir: como ya Jesús pagó por mí, yo puedo pecar a diestra y siniestra. Al contrario, tenemos que honrar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hermano, ningún sacrificio podía cubrir todos los pecados de la humanidad. Imagínense todos sus pecados desde que nació o desde que tenía una edad ya de decisión, una capacidad de decisión, hasta el último día que usted muera. ¿Cuántos pecados no llevaremos? Qué bonito fuera que contáramos almas. Qué bonito fuera que tuviéramos más almas ganadas que pecados cometidos, pero lastimosamente la historia no es así. Hemos cometido más pecados que acciones que han honrado al Señor. Pero imagínense todos sus pecados, no son pocos. Y ahora de toda la humanidad, de todas las generaciones, el peso que Él llevó en ese momento, hermanos, ningún sacrificio podía cubrir todos los pecados de la humanidad. ¿Qué se ocupaba en el Antiguo Testamento para poder redimir un pecado? Una ofrenda, un sacrificio. Se buscaba lo más puro, sin defecto. Por eso que Jesús tenía que morir en la cruz de Calvario. ¿Quién era más puro, más perfecto que Jesucristo? Nadie, hermano. Por eso Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Yo quiero que vayamos al versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre entró el pecado? Por Adán, se toma simbología. También por un hombre la resurrección de los muertos. Yo quiero que vayamos a Colosenses 2, del 13 al 15. Si alguien lo pudiera leer, le agradecería mucho. Colosenses, hermana Beatriz, por favor. Este versículo, este pasaje, para que lo leyéramos, para que lo imprimiéramos, para que lo atesoráramos en nuestro corazón. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Le voy a leer esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque a uno le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Él lo anuló y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando el enemigo quiera nosotros acusarnos, recordemos que alguien ya pagó. Ya pagó en la cruz del Calvario. Debemos mucho. Si nos pasan, como dice aquí, el acta con los cargos. ¿A cuántos levantaron algún acta en el colegio? O las autoridades públicas, no sé. Esperemos que no. Pero qué feo se siente cuando uno lo acusan de algo, y más si está escrito, porque queda un registro histórico. Y todas esas acusaciones que se nos hacían, me gusta esto, que dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso debemos alegrarnos nosotros.
por ese bendito sacrificio que Él hizo. Tetelestai significa también el inicio de una nueva vida para nosotros, llena de esperanza y de salvación. Luego de nosotros escuchar o de saber de ese consumado ya no podemos vivir igual, hermanos. Nuestra vida no debe ser igual. Después de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, mi vida no debe ser la misma. Después de haber tenido un contacto con Jesucristo resucitado, yo no puedo vivir igual. Y se me venía a la mente el ejemplo de Saulo de Tarso, Pablo. ¿Quién era él? Él era un perseguidor de la iglesia. Se le apareció Jesucristo resucitado. ¿Y qué pasó en él? Su vida fue completamente diferente. Él cambió. Me cuesta imaginar, pongámonos a analizar esto, hermanos. Si nosotros ya tuvimos un verdadero encuentro con Jesús, no tendríamos que tener la misma vida de antes. Tiene que ser diferente. Ya no podemos seguir nuestra vida, seguir como si nada, sino que debe cambiar, debe haber un cambio, hermanos. Y esta transacción, porque Jesús pagó la deuda por nosotros. Él fue a cancelar. Qué bonito se siente. Y uno le agradece mucho cuando quizás uno va a comer o va a comprar algo y le dice, no te preocupes, aquí te lo pago. Y uno se siente así bien agradecido y uno no haya que hacerlo. Hasta da la mano al final, le abraza quizás y Dios te bendiga. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Jesús? Nos sentimos más agradecidos quizás a veces por una invitación a comer y que Dios bendiga a los hermanos que lo hacen, que Dios les multiplique. Y agradecemos, y es bueno que agradezcamos. Pero ¿qué más que la cuenta que pagó nuestro Señor en la cruz del Calvario? La deuda de nuestro pecado ha sido pagada, hermanos. Por esto debe alegrarnos la resurrección. Y el comprobante de esta transacción, hermano, de este pago que se hizo en la cruz del Calvario, el comprobante de la victoria es la tumba vacía. La mayoría creyó que Jesús, que el Maestro, que el Mesías había sido derrotado. Pero en realidad Él había salido triunfante. ¿Qué creyeron? Un maestro más, un profeta más que muere, pero Cristo resucitó. Y vamos a ir a Lucas 24:4, se lo voy a leer yo por cuestión de tiempo. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa es la esperanza de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Porque si alguien no lo cree, en vano es nuestra fe. Yo creo que Jesús resucitó. Dios no está muerto. Jesucristo no está muerto. Él vive. Y a veces queremos mantener a Jesús como que sigue en la cruz del Calvario. Él ya no está ahí. Él ha resucitado. Está sentado a la diestra del Padre y aboga por cada uno de nosotros. Ese es el Señor en que yo he creído, hermanos. Y vivimos empecinados en querer ver a Jesús derrotado. Jesús en dolor. Es bueno recordar el sacrificio que Él hizo. Es importante. Pero tenemos que tener presente que Jesucristo ha resucitado. Vamos a 1 de Pedro 1, del 3 al 5, se lo voy a leer yo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se puede marchitar, que va a permanecer. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta resurrección es lo que celebramos. Y podemos ver en las redes sociales cuántos posts no hay, publicaciones de que ha resucitado, ha resucitado. Y es bueno que lo recordemos. Pero este es un triunfo que debemos celebrar todos los días. No solamente esperar esta semana o esta fecha para poder celebrar
el triunfo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, 22, primera parte, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cantamos, a mí me gusta esa alabanza que dice, celebra victorioso el triunfo de Cristo, porque eso me ha hecho más que vencedor. ¿Por qué somos vencedores? No por nuestras propias fuerzas, no porque es lo que yo soy, es porque Cristo venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por eso, hermanos, y por medio de un hombre entró el pecado, dice, porque así como en Adán todos mueren, y como por un hombre entró el pecado, por eso envejecemos. ¿Cuántos se vieron hoy en la mañana en el espejo? ¿Cuántos le dieron gracias a Dios que se pudieron ver? Yo le doy gracias a Dios, porque con lentes, con ayuda, pero mis ojitos me sirven todavía. Por causa del pecado es que nos vamos envejeciendo. Vea sus fotos de hace 10 años y ya ni el rastro queda quizás de lo que fuimos. Ya la ropa ya no queda, solo son recuerdos. Hermanos, por eso hay maldad en nosotros como seres humanos, porque por un hombre entró el pecado, por eso morimos, por eso tenemos dolencia por causa del pecado, por eso hay tanta maldad, pero por medio de Cristo seremos vivificados como lo acabamos de leer. Versículo 23 de 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Que Cristo haya resucitado es nuestra esperanza y este versículo lo dice. Todos seremos vivificados en su debido orden, dice. Y todos dicen, todos vamos a ser vivificados entonces, qué bueno. Entonces todos. Hay que leer lo que sigue. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, o sea, el primero, Él fue el primero que resucitó. Luego, ¿quiénes? Ahí está el complemento. ¿Los que son de quién? ¿De quién es usted? ¿De quién somos? Somos de Cristo, dice en su venida. Y yo les hago la pregunta ¿somos o no somos de Cristo? Somos de Cristo. Tenemos que vivirlo cada día, tenemos que demostrarlo. Hablábamos el viernes sobre las promesas y nos gusta hacer propias las promesas, pero no nos gusta cumplir nuestra parte, que son nuestros deberes, nuestras obligaciones. Hermanos, debemos honrar al que hizo este sacrificio y valorar este sacrificio. Para ser de Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Para ser de Cristo debemos obedecer. Y vamos a ir rápido a 1 Samuel 15, versículo 22. Para dar un poco de contexto, esta cita es cuando el rey Saúl quería dar ofrenda, quería quemar holocaustos a Jehová, pero sus actos estaban lejos de obedecer a él. Amén. Amén, si me activan un micrófono. Por favor, 1 Samuel 15, 22. Amén, pastor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias, pastor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como le mencionaba, Saúl quería ofrecer sacrificios, pero había desobedecido la orden de Jehová. Yo le hago la pregunta nuevamente, ¿qué sacrificio que nosotros podamos hacer se puede comparar al que hizo Jesús en la cruz de Calvario? Muchos dicen, voy a hacer el sacrificio de sacrificar o de dejar a un lado mi domingo, mi día de descanso y venir a la casa del Señor. ¿Será ese un sacrificio, hermano? ¿O será un deleite? Tendría que ser un deleite. Voy a hacer el sacrificio hoy de levantarme a las 8 de la mañana. El culto comienza a las 9, hermano. Si deja todo de la noche anterior, que se levante a las 8, queda bien. Todos sabemos cuánto nos tardamos para peinarnos, para arreglarnos y todo, para vestirnos y todo lo demás. ¿Será sacrificio ese, hermano? Y ahí nos ponemos a veces a decir, voy a hacer este sacrificio por el Señor.
Y le digo, hermano, muchas de nuestras acciones son nobles y el Señor las ve con agrado, pero ningún sacrificio va a ser mayor que el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hermanos, para estas fechas, las actividades religiosas toman mucho fervor. Podemos ver en las calles diferentes tipos de sacrificios, muchas costumbres, muchas prácticas que tratan de sacrificarse o de pagar cierto tipo de penitencias, cuando la penitencia mayor ya fue pagada en la cruz del Calvario. Muchos tratan de hacer cierto tipo de ayunos para estas fechas, se restringen de comer muchas cosas y se hace mucho énfasis en el sacrificio de Jesús. Para estos días, Jesús. Bueno, y qué bueno si es para estos días, porque algunos lo que menos hacen para esta fecha es buscar la iglesia o abrir la Biblia. Se van a cualquier otro lado menos que a la iglesia. Pero, ¿y lo que resta del año, hermano? Es bueno que apartemos, es cuando quizás tenemos un par de días libres, que podamos quizás involucrarnos un poco más en la actividad de la iglesia, pero eso debe ser todas las semanas. Meditar en el sacrificio de Jesús, hermano, y mostrar respeto o cierta obediencia a Él, debe ser un estilo de vida. Hay muchos que tratan de privarse. El día viernes vemos que muchos restaurantes ni vendieron alcohol, por respeto, dicen, a la fecha. Pero ¿y la próxima semana? ¿Será que Jesús solo, nuestro Señor solo el día Viernes Santo merece respeto? ¿O solamente esta semana? Y ya la otra semana ya podemos volver a hacer y deshacer. ¿Le agradará eso verdaderamente al Señor? Como le digo, muy noble, algunos lo pueden hacer muy noble. Este día lo quiero apartar para el Señor. El Señor conoce los corazones. Pero más que un acto aislado o una semana al año, debe ser un estilo de vida. Y eso es lo que nos hace la diferencia de los demás, o tiene que hacernos la diferencia de los demás, que lo de nosotros es un estilo de vida. ¿Cuántos vieron películas inspiradas en la Biblia esta semana? Medio. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? Yo creo que todos la hemos visto. Ya se cumplen 20 años, hermanos, desde que esa película salió, en 2004. Ya estamos grandes. Dios nos ha dado muchos años de vida. Pero, hermano, a muchos no les gusta ver esta película. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que esa película es muy fuerte, me gusta ver las antiguas, con las que muchos crecimos quizás. Es muy fuerte. Y muchos dicen de que es la que más se le acerca o la que mejor dramatiza el sufrimiento de Jesús, pero no se le acerca en nada. Y la mayoría al verla, trate de recordar cuando usted la vio por primera vez, se les hace pequeño el corazón. O al ver la representación, vemos cuántas representaciones se hacen en las calles o en las iglesias para estos días. Y se nos hace chiquito el corazón y decimos, pobrecito el Señor, lo que pasó. Y tenemos esta compasión y puede hacer que un par de lágrimas roden por nuestras mejillas. Pero hasta ahí queda, hermanos. Pero qué diferente fuera que antes de pecar, antes de hablar contra el prójimo, antes de hacer el mal, recordáramos el sacrificio de Jesús. Ahí quizás las cosas cambiarían, ¿verdad? Se nos hace chiquito el corazón cuando vemos la representación, pero antes de pecar, no nos acordamos del sacrificio. Ahí nos decimos, voy a dañar o voy a deshonrar el sacrificio que hizo mi Señor en la cruz del Calvario. Qué diferente fuera nuestra vida si antes de pecar, antes de hacer cualquier cosa que no le agrade a Dios, pensáramos en el sacrificio de Jesús y dijéramos, no, con esto no lo voy a agradar. Los días viernes de esta semana mayor, como muchos le llaman, hay quienes que ni siquiera escupen al suelo. ¿Por qué? Por cierto respeto, por cierta devoción al sacrificio del Señor. Qué bonito que como los Viernes Santos viviéramos todos los días. De hecho, todos los días tendrían que ser santos. No solo la Semana Santa, Semana Mayor, tendría que ser toda la semana, cada día de nuestra vida. Qué diferente fuera nuestra vida si tratáramos de pensar eso o de meditar en eso antes de actuar. Y algunos que lo hacen el viernes, pero hay otros que ni siquiera el Viernes Santo lo hacen. Tratemos, hermanos, que se haga un estilo de vida en nosotros. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cómo un padre se siente halagado de parte de su hijo? Si se portan bien. ¿De qué me sirve que mi hijo me dé algo material? Un ejemplo, ¿verdad? Quizás los padres que ya pueden recibir algo material de sus hijos, pero no quieren nada con Dios, no respetan nada de lo que los papás dicen. ¿De qué sirve que me den un regalo a mí, en mis manos,
pero mis hijos andan haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿De qué me sirve un te amo de mi hija o de mi hijo y un abrazo, pero no me obedecen? Es preferible a veces que quizás los hijos, lo ideal es que seamos muy amorosos, hermano. Hay que decirnos que nos amamos entre nuestros familiares. Hay que tratar de abrazarnos. Hay que tratar de besar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Porque después, ¿qué es lo que queda en los recuerdos? Pero lo que voy, hermanos, es de qué nos sirve decir, Señor, yo te amo, pero con mis acciones yo digo lo contrario. Si nosotros amamos a Dios, obedezcamos sus principios. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Ustedes y yo dijimos que nos alegraba que Jesús haya resucitado. Nos alegramos porque Él venció a la muerte. Pero ¿cuántas veces hablamos de eso a nuestros amigos? ¿Cuántas veces compartimos las buenas nuevas de salvación? Yo los vi bien alegres a todos y nos estamos bien alegres, amén, amén. Pero al salir de aquí, hablamos de cualquier cosa con nuestros amigos y familiares y no hablamos de lo que nos tendría que alegrar, de lo que tendríamos que compartir. Hermano, usted y yo no solamente vivimos por vivir, sino que hay algo más que esta vida terrenal. Dicen, la vida solo es una. No. Después de esta vida terrenal hay algo más. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús. Pero cada uno, dice, versículo 23, volvemos a Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Yo quiero ser resucitado en aquel día. Yo quiero estar con Cristo en aquel día, pero por eso debemos de obedecer, debemos de honrar ese bendito acto que Él hizo en la cruz del Calvario, ese triunfo que Él tuvo, hermano. La palabra tetelestai, hermano, no solo marca el fin de la obra redentora de Cristo, sino que, como lo mencionaba, señala el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Nuestras vidas no deben de ser las mismas. Imagino qué satisfacción, qué alivio pudo haber tenido Jesús en ese momento de decir, consumado es, tetelestai. Decirle, papá, Padre, he cumplido. Por lo que mi misión la vine a cumplir a la tierra. Por lo que vine, aquí te entrego. He cumplido. Qué gratificante, hermano. Qué bonito sería que nosotros, cada día, nosotros dijéramos lo mismo al final de nuestros días. De nuestro día, de nuestra jornada laboral. Antes de ir a dormir, dijéramos, Padre, tetelestai. Este día cumplí tu obra. Si fuéramos evaluando así, ¿tuviéramos valor de decirle, Señor, misión cumplida este día? ¿O será que hoy me perdí? Hoy vacilé un poco en lo que tenía que haber hecho. Me afané más en otras cosas y no cumplí tu palabra, no te obedecí. Y esa es una buena práctica que podríamos hacer antes de dormir. Orar un momento, si es que no lo hacemos, tratemos de hacerlo, hermano. Sé que el cansancio es grande, pero quizás a veces no nos vamos a dormir sin que nos hayamos cepillado o sin haber cenado. Tratemos de aplicar lo mismo antes de dormir, no dejar de orar y no irnos a la cama sin orar y hablar con el Señor y decir, Señor, si usted ese día cree que usted cumplió, diga, consumado es, Señor, yo he cumplido. Y si no cumplió, póngase a cuentas. Póngase a cuentas. Qué gratificante va a ser o qué gratificante sería, hermanos, que al final de nuestros días, no sabemos cuándo van a ser el final de nuestros días. Ya van a hablar otra vez de la muerte, hermano, que la realidad esa es. Así como nacimos, hace un día vamos a morir. Yo quisiera llegar a los 90 años, si Dios me lo permite, gozando de buena salud. Esos son mis planes. Pero no sé cuáles son los planes del Señor. No sé si este año, no sé si el otro año, no sé si en 10, 15, 20, no sé si hoy. No sé si hoy. Y qué bonito sería que al final de nuestros días poder decir, tetelestai, Señor, cumplí la misión que me encomendaste. No solamente viví por vivir. Hermano, a veces nosotros solo como que vamos marcando los días en el calendario y vivimos así, vivimos de quincena en quincena. Vivimos de año escolar en año escolar, vivimos de ciclo en ciclo, los que estudian. Y así vamos.
de invierno a invierno los que siembran, y vamos así sin recordar la misión que nosotros tenemos. Al final de nuestros días no se nos van a pedir cuentas de decir, hijo, ¿cuántos títulos tuviste? ¿Cuántos ascensos tuviste en tu trabajo? Se nos va a pedir si cumplimos la palabra del Señor, si cumplimos la gran comisión. Y esto, hermano, quiero que meditemos. Es muy noble que se nos haga pequeño el corazón al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero que no solo sea para estos días, que no solamente sea para esa fecha, sino que sea un estilo de vida. Y sobre todo, hermanos, tratemos de trabajar día a día para que al final de nuestros días podamos decirle al Señor, consumado es, tetelestai, cumplí la misión que tenías para mí. Vamos a orar, hermano, en esta mañana.